vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Transfórmame, haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa copa de ti. Tengo hambre de ti, transformame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente de mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa 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 de ti. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor.
Dios y mi Rey, como un guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Sus alas me cubrirán, mi esperanza debe estar. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como un guerrero que cubre mi ser. Él librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado mil y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso eres tu Señor, de mi alma brota una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso eres tu Señor, de mi alma brota una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente,
santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Una de las preguntas que se construyen, que se desarrollan en medio de nuestra sociedad es acerca del liderazgo, la importancia del liderazgo para poder lograr las metas que se propone un sujeto o una comunidad. En la vida cristiana se necesitan liderazgos. La pregunta que nos planteamos ahora es si los líderes nacen o se hacen. En cierta ocasión nosotros miramos un texto muy interesante en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y dice la palabra del Señor: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es muy potente ese verso, porque ese verso nos está instando de una manera especial a entender de que Dios está ministrando en nuestras vidas y formándonos para que ejerzamos liderazgo. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Un rey es un líder, un sacerdote es un líder. Así es que dejemos que la palabra de Dios ministre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Recuerdo que en un viaje misionero, acompañado de un miembro antiguo de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, me hizo la siguiente pregunta: Pastor, ¿cuándo piensa usted hacer el llamado a nuevos pastores dentro de la iglesia? Le miré, conociendo la intención no clara que había en su corazón. Le dije: no es mi función. Yo no soy autorizado para llamar pastores. El que llama es Cristo Jesús. No es función mía. La respuesta no fue clara para él. Entonces continué respondiéndole a su pregunta: pero sabes, pensándolo bien, tu cónyuge y tú serían las personas más ideales para poder estar en este campo blanco en el cual estamos realizando las misiones. La persona me miró y me dijo: no, pastor, imposible, difícil, porque nosotros estamos trabajando en un buen empleo, ganamos muy bien y sería muy complicado venirnos para acá. Así es. Le miré y le dije: ¿entiendes por qué yo no puedo hacer el llamado? Porque si Dios te llamara, seguramente dejarías los que estarías haciendo e irías a servirle. Pero como es un hombre el que te hace el llamado, entonces piensas mil cosas antes de responder. Ahora, uno observa, ¿verdad?, entre los versos que se encuentran en las Sagradas Escrituras que nos remiten al liderazgo. Ya mencioné el primero, allí en Apocalipsis, versículo 1-6. Es potente ese versículo, donde dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto en Mateo nos resalta el llamado al discipulado, y el segundo nos resalta el llamado al servicio, al liderazgo, y nos muestra entonces un horizonte de posibilidades para ejercer liderazgo dentro del reino de Dios. Entonces traemos nuevamente la pregunta: dentro del reino de Dios, ¿los líderes nacen o se hacen? Así es que dejemos que el Señor ministre. Oremos. Amado Padre Celestial,
Te damos gracias por la bendición que tú ministras a cada una de nuestras vidas. En este instante, oramos por cada familia, cada persona, Señor, que escuche tu palabra. Oramos, Padre Celestial, para que seas, Señor, glorificándote, porque, Señor, la fe viene por el oír tu palabra. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que cada persona, Señor, reciba de ti y esta palabra llegue a su mente, a su corazón, a todo su ser, y pueda, Señor Jesús, disfrutarla, pensarla, decidir, Señor amado, y actuar. Bendícenos, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor entonces allí en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6 en adelante, hasta el verso 16. Esa es una historia muy interesante que nos muestra, ¿verdad? Nos va a mostrar los 4 elementos que se observan dentro de este proceso del liderazgo dentro del reino de Dios. Dice la palabra del Señor: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, habla el apóstol Pablo, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo le dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pues como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso, según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí que habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ese es el relato del apóstol Pablo de su proceso de conversión. Tenemos conocimiento por la historia de lo que era Pablo antes de la conversión, de acercarse a la presencia del Señor Jesucristo. Los líderes nacen o se hacen. Miremos entonces a la luz de la palabra de Dios, 4 características fundamentales que nos van a ayudar a responder a la pregunta. En primera instancia, podemos percibir que Dios hace un llamado al arrepentimiento. Lo que Dios hace en el sujeto, en el ser humano que se acerca a su presencia y está dispuesto, ¿verdad?, a escuchar y a obedecer, Él hace un llamado muy especial y es al arrepentimiento. Hay miles de personas, millones de personas que escuchan con agrado la palabra del Señor, pero no pasan de ese momento, de ese espacio. Y el Señor entonces está invitando para que vayan más allá, al arrepentimiento. Jeremías capítulo 1 versículo 5 nos dice que este llamado incluso va desde el momento del nacimiento y antes del nacimiento. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que nos dice la palabra de Dios es que antes de que el Señor nos formara en el vientre de nuestra madre, ya Él estaba pensando en nosotros. Que esa bendición que el Señor nos da cuando nos hace ese primer llamado al arrepentimiento es un momento crucial que antecede a todos unos momentos, años o décadas en los cuales el Señor ya estaba pensando en usted y en mí. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Desde antes del primer llamado ya Dios está haciendo una obra en cada sujeto que se acerca a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero el apóstol Pablo lo resalta en los versos 3 en adelante y dice lo siguiente:
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. O sea, lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios es un llamado especial. Hay muchas formas en que Dios hace llamados. Y qué bueno es cuando uno puede escuchar la voz del Señor y aceptar ese llamado especial. Pero hay otras personas que a lo mejor ya alguien ha estado orando por usted, quizás un miembro de la familia, algún amigo, alguien cercano, ha estado intercediendo al Señor por su vida, y la gracia de Dios llega a usted de una manera especial, Dios haciéndole un llamado para que usted pueda arrepentirse. Es el primer momento de un líder en la vida espiritual: arrepentimiento. Muchos creyentes avanzan en su vida espiritual, más bien en su vida religiosa, sin haberse arrepentido. O sea, todavía siguen con sus pecados, con su soberbia, con su altivez, con su arrogancia. Todavía continúan con sus temperamentos que terminan creando alteraciones a los que están a su alrededor. Siguen haciendo trampas, estafas, siguen robando, siguen mintiendo, siguen en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería. Siguen en muchos aspectos que los alejan del Señor. O sea, no se han arrepentido. Y a lo mejor algunos de ellos digan que ya están en el segundo momento, en el tercero o en el cuarto, pero no, o sea, se están engañando a sí mismos. Por eso es importante lo que nos dice la palabra de Dios. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento, a que nos ubiquemos delante de la presencia del Señor y le digamos: Señor, yo no quiero ser la persona que yo quiero o que el mundo me ha dicho que debo de ser, porque esta sociedad nos quiere decir cómo es que debemos de actuar. Hablan de la libertad individual, pero es falso, es engaño. Todo sujeto le demandan que tenga un comportamiento, una actitud en los espacios que se encuentren. O sea, y la sociedad hace eso, tiene estructuras que tratan de doblegar al hombre, pero cuando el hombre se acerca al Señor, dice: Señor, esas estructuras no me van a seguir diciendo lo que debo de ser, voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Eso es arrepentimiento, dejar que el Señor siga ministrando en su vida, en su corazón, de una manera especial. El segundo llamado es el llamado al bautismo, y la palabra de Dios nos lo resalta. El bautismo es muy importante porque es la consagración de un sujeto que verdaderamente se ha arrepentido. Ya mencionamos, hay muchas personas que van al bautismo sin arrepentirse, y por eso su vida espiritual continuará mal. No saben qué están haciendo dentro del reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, 38, en Hechos 20, 11, la palabra de Dios nos insta al bautismo. El mismo Mateo capítulo 19 nos habla, capítulo 28, versículo 19, nos habla del santo bautismo. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo. Eso es bautismo. O sea, hay mucha gente que se bautiza y siguen siendo lo mismo, nada ha pasado por sus vidas. O sea, no se han arrepentido, y mucho menos el efecto del bautismo, que es el hecho de que el sujeto entonces se acerca y se consagra al Señor. Es el momento de la consagración del sujeto ante la presencia del Señor. Y así es que muchos sujetos invalidan ese momento en esa ceremonia bautismal porque no hay un auténtico arrepentimiento. Por lo tanto, el segundo momento no termina siendo relevante para sus vidas. Hechos capítulo 2, 38 dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, 19 estamos mencionando, dice: y vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es fundamental. El bautismo es la puerta de entrada a la presencia del Señor para empezar a permitir que Dios inicie esa obra de servicio dentro de su reino en uno. Es Dios formándonos, dándonos forma ahora espiritual para servirle de una manera especial. Es así que en Hechos capítulo 20, versículo 11, dice, y el apóstol Pablo dice: y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces en Damasco, dice, me encontré con Ananías, un varón piadoso
y dice, y entonces él empezó a ministrar de la palabra del Señor. Y entonces en la última parte dice, y él le dice, levántate y bautízate, le está diciendo el apóstol Pablo. O sea, Pablo se arrepintió, ahora Pablo va al santo bautismo y es una convicción, él sabe para dónde va. Él sabe para dónde va. Y por eso es importante en la vida del creyente, un líder en la vida espiritual debe tener un auténtico arrepentimiento, debe de ir al bautismo con conciencia, comprensión de lo que eso significa para que su vida avance cada vez más. El tercer llamado es el llamado al discipulado. Es el llamado al discipulado. En Hechos capítulo 6 del 1 al 7 dice, y los 12 apóstoles ordenan a 7 hombres para que supervisen la obra temporal de Jesucristo, la obra de la iglesia del Señor ministrando de una manera especial. Y entre ellos estaban Esteban, estaban Felipe y habían otras personas que servían al Señor con todo su corazón. Pero aquí fundamentalmente en lo que nos dice la palabra, el Señor Jesucristo llamó a 12, lo resaltan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el hecho de que Jesucristo está llamando discípulos. O sea, él tenía una multitud de más de 10,000 personas que en un momento les dijo, ustedes no entienden a qué han sido llamados, por favor, es mejor que se vayan. O sea, es el primer ministro, el primer líder que expulsa a más de 10,000 personas porque no han entendido a qué han sido llamados. Hoy en día la mayoría de los pastores les da tristeza, piensan que no es negocio para ellos decirles a una comunidad de 100, 200, 500, 1,000 personas o más, es decirles, ustedes no han entendido, mejor cerremos esto y voy a mirar a ver a quién puedo acercar a Cristo Jesús que lo entienda con todo su corazón. Y por eso yo le digo a la comunidad, a la iglesia, si ustedes no han entendido bien a quién han sido llamados, pues es mejor lo que dice el Señor Jesucristo, que se retiren, porque se están engañando a sí mismos y están perdiendo su valioso tiempo, si es que podemos llamarlo valioso tiempo. O sea, si usted entiende qué es acercarse a Cristo Jesús, acérquese a Cristo Jesús y sea un discípulo como Él lo demanda. O sea, el Señor no está buscando las multitudes, el Señor está buscando un discípulo más, un discípulo más. Así es que el tercer llamado es el discípulo. Un líder es discípulo porque entiende bien a qué ha sido llamado. Del arrepentimiento al bautismo, del bautismo al discipulado. Y dice Hechos capítulo 6, dice la palabra del Señor, que se empieza a ministrar la palabra de Dios Todopoderoso. Y dice, y el número de los discípulos, allí en Hechos capítulo 6, versículo 7, y dice, y el número de los discípulos crecía, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Se estaba llevando la palabra de Dios y se estaba formando discípulos, o sea, discípulos que dentro de la connotación que nos menciona allí la palabra de Dios en el siglo número 1, discípulos que eran celosos con lo que recibían del maestro, discípulos que eran obedientes. Y aquí no estamos hablando de obediencias ciegas, estamos hablando de una obediencia que se sujeta a esa palabra, porque aún el mismo apóstol Pablo dice que si alguien viene con un evangelio diferente, que no le hagamos caso. Y dice el apóstol Pablo que tal sea anatema. Por eso cuando allí están los discípulos saben que Jesús viene del Padre y que Jesús es Dios con nosotros. Y entonces reciben la palabra, obedecen y empiezan a avanzar en su proceso de vida espiritual. O sea, un discípulo entiende eso, que no va a desgastar su vida, no va a gastar su vida en asuntos efímeros y pasajeros, sino que todo lo que está haciendo lo está tejiendo de una manera especial para que el nombre de Dios sea glorificado y para ser discípulos. Y es importante que nos habla que los discípulos se van creciendo y por lo tanto entonces van creciendo más adelante las iglesias. O sea, el crecimiento de iglesias sin discípulos no tiene sentido. O sea, veamos discípulos para que podamos ver iglesias como lo demanda el Señor. El cuarto llamado es el llamado al servicio o a un don específico. Es el llamado al servicio. Cuando una persona entonces se ha arrepentido de sus pecados, ha ido al santo bautismo conscientemente de lo que significa, ahora le pertenecemos a Cristo Jesús, lo que nos dice las Sagradas Escrituras, entonces ahora tenemos lo que nos dice, ¿verdad? El Señor, que vamos a ese paso del discipulado, le escuchamos, nos formamos, nos preparamos y entonces viene el momento del servicio, servirle al Señor con todo nuestro corazón. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, el apóstol Pablo avanzó en ese proceso. Arrepentimiento, bautismo, discipulado y ahora servicio.
Un líder en la vida espiritual entiende esta dinámica. O sea, no puedo pensar que soy un líder de esos pasivos, inactivos, y han pasado 5, 10, 15, 20 años y todavía mi vida no sabe para dónde va. Sigue leyendo la palabra del Señor, deje que su vida siga siendo formada y siga, ¿verdad?, haciendo la obra que el Señor demanda. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es la razón. Cada persona dentro de la obra del Señor, cada persona que es llamada a un don específico, que es llamada a servir al Señor, tiene unas tareas específicas. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es la tarea específica que usted va construyendo y al finalizar cada semana le dice al Señor: Señor, vengo a rendirte cuenta por lo que he tenido que hacer esta semana? ¿Sí? Le rendimos cuenta al hombre, pero no le rendimos cuenta al Señor. Algo está fallando. El objeto de esta preparación es algo potente, muy potente, porque entonces hay arrepentimiento, hay bautismo, hay discipulado y entonces hay servicio al Señor. Y todo eso tiene que ver con algo muy fundamental. No es el fin. No es el fin. O sea, estamos en todo ese proceso. Los líderes, que son todos dentro de la congregación, niños, adultos, jóvenes, o sea, Dios los está llamando a todos a que ejerzan liderazgo, a que le sirvan al Señor con todo su corazón. Y eso es una preparación muy especial para lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, cuando nos dice la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nos estamos preparando porque el Señor nos va a dar unos títulos muy potentes para poder servirle a Él con todo nuestro corazón. En conclusión a la pregunta de si los líderes nacen o se hacen, respondemos a la luz de las Escrituras que cada persona que se ha acercado al reino de Dios entra en un proceso que consiste en 4 pasos: el arrepentimiento, el bautismo, el discipulado y el ministerio. Esto con el fin de preparar al creyente para ser fundamental, al fin, un rey y un sacerdote para el Dios Todopoderoso. Lo que nos permite afirmar que en el reino de Dios usted nace siendo líder, luego usted se hace porque se le forma para que sea líder, y algo muy fundamental, es llamado. Hay un nacimiento que el Señor lo hace desde el principio, hay un nacer que se hace en el proceso de formación, y hay un momento en que Dios le llama. ¿Está preparado usted para el momento del llamado? Conozco a muchas personas que no, esperan tener sus condiciones para ser llamados. Por eso sea muy sensible a la voz del Señor, porque el Señor le está llamando y le está esperando. Podemos entonces mencionarles lo siguiente en su vida para que lo apliquemos. Primero definamos bien el nivel donde nos encontramos: arrepentimiento, bautismo, discipulado o servicio. Si le cuesta responder a esas preguntas, entonces solicite rápidamente que le ayuden con sus principios básicos de la vida espiritual. El primer nivel, el arrepentimiento. Hay muchas personas que deberían descender a ese primer paso para que tomen decisión a través del bautismo. En segunda instancia, si usted es un discípulo, haga discípulos. La mejor manera de una persona saber si es discípulo es porque ya tiene discípulos, personas que están dispuestos a servirle en coherencia, en sincronía con la iglesia, con el reino de Dios, es lo que demanda la palabra de Dios de una manera especial. En tercera instancia, no olvide que usted nació siendo un líder en Cristo Jesús. Fórmese y sírvale con todo su corazón. Amado Padre Celestial, bendecimos a todos los oyentes, bendecimos a todas las personas que han escuchado tu palabra. Señor, en cada familia no hay solo 1 o 2 líderes, todos los integrantes de las familias son líderes. Ayúdale, Señor, a escuchar ese llamado especial que tú haces a sus vidas, que se afirmen en ti, que te reconozcan como el único y Rey verdadero. Escucha, Señor, las peticiones de sus corazones y permite, Señor, que se afirmen en ti. Oramos, Señor Jesús, por aquellos que están en aflicción, Señor amado, por las enfermedades o las ausencias de sus seres queridos. Oramos para que sea el Señor trayendo consuelos a sus vidas. Ayúdale, Señor, a afirmarse en Dios mío y Rey mío, porque un líder sabe bien en quién ha creído, Señor amado, y saben bien hacia dónde nos dirigimos
Por eso, Padre Santo, bendíceles en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, Señor Jesús. Oramos por los que están enfermos. Sánales, Señor amado. Oramos por las peticiones que hay, Señor amado, en medio de tu iglesia y de tu pueblo, y en los que oyen, Señor, tu palabra. Señor, obra y ministra conforme tu voluntad, Señor amado. Levanta vidas en poder y autoridad, Señor. Que esta sea una iglesia, Señor amado, donde hayan líderes, Señor amado. Que sean líderes, Señor, que te sirvan con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, que te sirvan en el nombre de Jesús. Amén. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo no lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si usted tiene niños entre 3 y 12 años, permanezca en sintonía. Llámelos y que también estén muy atentos porque ya mismo empieza Confra Kids. Hola niños, Dios los bendiga. Qué alegría poder saludarlos y congregarnos a la luz de la palabra de Dios. Nuestro tema del día de hoy, las consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Qué tal si juntos hacemos nuestra lectura del día de hoy? Y para ello los invito a que busquemos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, y miremos qué nos dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Niños, ¿qué tal si yo me voy a hacer un rico sándwich? Tomo un pedazo de pan, luego tomo otro pedazo de pan, pero resulta que este segundo pedazo de pan tiene moho. ¡Ay, guácala! Yo no me comería algo así. ¿O cuántos de ustedes sí se comerían un sándwich así? Aunque sea un solo pedacito de moho, el sándwich ya se echó a perder. Resulta que el pecado tiene el mismo efecto en nosotros.
Dios no permitirá que tengamos, aunque sea un poco de pecado en el cielo. Las malas noticias son que la Biblia nos enseña en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Las buenas noticias son que Dios nos ama tanto, 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 que mandó a Jesús su Hijo al mundo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Así que si le pedimos a Jesús que nos perdone de nuestros pecados, todos los que hemos cometido, y le pedimos que se convierta en el Señor de nuestras vidas, Él lo hará. Así es entonces como entramos al cielo, porque solo Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados. Ahora les voy a contar un poco sobre una historia que hallamos en el libro de Josué, capítulo 7. Yo hoy les voy a leer el versículo 1, que entiendan un poquitico y entiendan lo que vamos a aprender hoy. Nos dice entonces: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, veamos algunas cosas que nos enseña todo este capítulo 7 de Josué. Nos dice quién violó las instrucciones de Dios. Nos dice que Acán fue el que violó esas instrucciones que Dios les había entregado. Ahora, ¿quién fue el afectado por el pecado de este hombre? Todo Israel, o sea, todo el pueblo salió afectado por esta desobediencia. Los invito para que durante toda esta semana lean este capítulo 7 junto a sus padres, a sus abuelos o a sus tíos, y puedan meditar un poco más sobre esta gran enseñanza y sobre las consecuencias del pecado en nuestras vidas. ¿Quién fue Acán? ¿Qué había hecho Acán? Él había pecado y eso afectó a todo el pueblo en gran manera. Dios habló con Josué, que era el líder de ellos en ese momento, y le mostró que había pecado entre ellos. Por ese pecado, ese pueblo de Israel no pudo vencer a uno de sus grandes enemigos. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña que no podemos escondernos de Dios. Acán había cometido un pecado y él no se pudo esconder de Dios. Entonces, también vemos que las consecuencias del pecado de Acán fue la muerte, porque él tuvo que morir por lo que había hecho. Por nuestros pecados merecemos ser separados de Dios. Una vez que Acán murió por su falta y por su pecado, el pueblo de Israel se pudo limpiar de todo ese pecado y Dios ya no estuvo más enojado con ellos. Entonces, hoy aprendimos que el pecado es fatal, que no le agrada a Dios, enoja a Dios y entristece a Dios y trae consecuencias a nuestras vidas. Acán y toda su familia fueron destruidos por su pecado en contra de Dios. Dios castiga el pecado, pero es misericordioso y nos ama, y Él nos limpia de todo pecado por medio de su Hijo Jesús cuando nos arrepentimos de nuestras faltas. Los invito a que oremos. Padre, te alabamos por la oportunidad de escuchar tu palabra y aprender de ella. Hoy, Señor, solo tú nos has enseñado que tanto nos amas que enviaste a tu Hijo al mundo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Hoy te pedimos a ti, Señor Jesús, que nos perdones de todos nuestros pecados. Y te pedimos
que solo tú seas el Señor de nuestras vidas. Creemos que así tú lo harás, porque no hay otro camino que nos conduzca al Padre sino solo Jesús. Hemos orado en tu precioso nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén y amén. Amados y hermosos niños de Dios, el Señor los continúe bendiciendo y les recuerdo la invitación. Lean durante esta semana, repasen y mediten Josué capítulo 7. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra y así llegar a tu corazón. Y así llegar a tu corazón. Obediencia, sinónimo de servicial. Obediencia, sinónimo de cumplidor. Obediencia, palabra que le gusta a Dios. Obediencia es mi responsabilidad. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra y así llegar a tu corazón. Y así llegar a tu corazón. Obediencia, sinónimo de servicial. Obediencia, sinónimo de cumplidor. Obediencia, palabra que le gusta a Dios. Obediencia es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.